Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura de las ondas, que sabes que es quincenal, que estamos aquí como, en fin, siempre, ¿no? Lo prometido es deuda y estamos encantados de, bueno, pues de estar un ratito intentando aprender de tantas cosas interesantes que por desgracia no salen los medios, pero que son interesantísimas. Entonces, hoy tengo conmigo a un fuera de serie que me parece súper interesante, Fernando Alberca. Muy buenos días. Muy buenos días, pero se ha pasado un poco, ¿eh? No, no, ya vas a ver cómo a la gente le va a encantar, yo creo que sí. Bueno, entonces, si alguno está un poco despistado y no sabe un poco de qué va esto, entonces yo voy a hacer así, pero no voy a ser exhaustivo, ¿eh? Pero leer un poco el currículum que tiene Fernando Alberca. Entonces, es doctor en Pedagogía por la Universidad de Córdoba, es licenciado en Filosofía y Letras y Filología Hispánica, máster en Neuropsicología y Educación, máster en Asesoramiento Educativo y Familiar, máster en Dirección de Centros Educativos, bueno, tiene muchas más cosas, ¿no? Y luego es formador en un montón de sitios. Entonces, me parece bueno, que podemos aprender y podemos sacar como mucha tajada de este programa, ¿no? He leído 3 libros que los tengo aquí, ¿no? Que de hecho uno me ha parecido súper interesante. Entonces, si no estoy equivocado, ya te dejo cancha, Fernando. Una de las, como de los lugares recurrentes a los que tú acudes constantemente, ¿no? Es el tema como de la autoestima, ¿no? Sí. Del que hablas mucho. Entonces, si te parece bien, háblanos un poco qué es la autoestima, qué no es la autoestima y por qué es tan importante, ¿no? Pues es verdad que por fin alguien me pregunta lo que es, porque todo el mundo anda por hecho que se sabe. Es verdad que es importante, no es esencial. La personalidad, por ejemplo, es mucho más esencial, pero es decisiva en lo práctico. Es el concepto que uno tiene de sí mismo y cuánto se estima, ¿no? Cuánto valor le da a su propia vida. Y esto es muy importante porque cuando alguien tiene una autoestima muy adecuada, cuanto más mejor, ¿eh? Ahí por ahí la gente suele decir que no se puede uno pasar porque pasa al engreimiento. Dicen, no, o sea, es decir, el, la autoestima alta genera humildad. La autoestima alta, por ejemplo, uno dice, pues lo más importante que tengo, que es, dice, bueno, pues aunque los resultados me vayan muy mal, lo más importante que tengo es que soy hijo de Dios. Pues entonces ya da Ujú, igual, o sea, es decir, no tengo más, o sea, tengo una autoestima perfecta, ¿no? Es decir, ujú. que la autoestima es decisiva porque es en lo que nos apoyamos también para afrontar retos, para superar dificultades, y tiene mucho que ver con el concepto que cada ser humano tenemos o sea, el concepto que creemos que nuestros padres tienen de nosotros. Esa es Es una cosa, es como la base más asimilada, clara. ¿no? Sí, es una clase más, o sea, por eso es tan importante que expliquemos bien a nuestros hijos, que les demostremos el concepto que tenemos, ¿no? Ujú. Antes de seguir, porque me parece interesante, yo voy a dar como un pasito para atrás y entonces voy a recordar algo que lo tenemos todos en la cabeza, pero no vemos la implicación que tiene. Entonces yo voy a Mateo 22:37 y este es lo que dice Jesucristo en Mateo 22:37. Dice, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Sí. Y entonces como esta última coletilla, Ujú, estuve leyendo, bueno, me encanta Ratzinger, ¿no? Y entonces Ratzinger se acoge las cosas al vuelo. Y ujú. entonces dice Ratzinger que, que vencer el egoísmo no es, parece que es fácil, ¿no? Pero no es solo vencer el egoísmo, sino que hay que descubrirse a sí mismo, ¿no? Que es Sí. distinto. Entonces, una de las cosas que pasa es con el espiritualismo, podemos como volcarnos hacia una acción externa, ¿no? Ujú, Y no habernos descubiernos a nosotros mismos, ¿no? ujú, Y entonces la raíz de la alegría es ujú. en que el hombre se acepte a sí mismo. Eso dice Ratzinger, ¿no? Que se Como descubran, claro. ese, que se descubre a sí mismo Claro, como ese claro. don inmenso, esa riqueza y ese ser amado, ¿no? Claro, es la personalización, ¿no? Es decir, cuando uno se esconde en el grupo, en el fondo la relación con Dios se pierde, ¿no? Es decir, Dios tiene una relación única, personal, y ahí está el valor de uno. O sea, el valor de uno es que no se sabe por qué Dios le quiere tanto, pero quiere uno a uno, o sea, es una cuestión individual.
Y ahí es el egoísmo, que no es el egocentrismo, que es el yo soy el centro de todo, ¿no? Que eso Ujú, sería un defecto. Pero eso que decía evidentemente Ratzinger, vamos, el que no esté de acuerdo con él es que le falta todavía un poco más de investigación, simplemente, ¿no? Entonces ujú, el Ratzinger cuando está hablando hay que descubrirse, ¿no? Es decir, esto es una de las claves del ser humano, o sea, uno tiene que saber quién es, ¿no? Y uno tiene que saber cuál es su sitio realmente. Y entonces ahí es donde entra la humildad, o sea, no cabe la humildad si uno realmente no está agradecido, no sabe lo grandioso, la grandiosa que es su vida, lo que vale su vida, ¿no? Es decir, no ha sido absolutamente nadie, que ahí es donde viene la autoestima, ¿no? En definitiva, en toda la humanidad no hubo nunca un Fernando Alberca como yo. Y ujú. entonces puedo coincidir en nombres, ¿no? Mi propio hijo coincide en nombres, pero yo tengo, por tanto, en mis manos algo que es histórico y que Dios me ha dado y que puede ser, evidentemente, que llega a la eternidad. Es decir, es algo tan grandioso, nadie está repetido. Nos hemos acostumbrado a ver por la calle gente que es diferente, pero es que es muy grande este asunto, ¿no? Entonces, por eso todos valemos mucho. Otra cosa es que no valemos por nosotros mismos solos. Eso sería el engreimiento, ¿no? Pero la autoestima es clave, o sea, descubrirse es necesario. Y por eso Aquí las hay una, cosas son menos, o sea, los problemas por eso son más llevaderos, ¿eh? eh, intentando entrar un poquito, has dicho hace un momentito, ¿no? Que hay que, uno no sabe muy bien por qué Dios me quiere, uno no sabe Sí, muy bien por qué soy querido, no sabe muy bien sí. por qué. No sabe Quizá muy el bien por qué problema, sí. O sea, en cuanto que no tenemos razones para que nos quiere porque nos quiere, porque eso consiste en amor, que no necesita sí. quererte, ¿no? Entonces, Entonces por eso, parte de los problemas puede sí, ser intentar como materializar los porqués, ¿no? Pues porque estudio mucho, porque vale, no doy problema, y entonces ahí empiezan los problemas. sí, pero quien defiende eso como valor, ¿no? Es el quien tiene baja autoestima. Es decir, esto es lo chulo, ¿no? Es decir, cuando alguien va vendiéndose a sí mismo, no tiene alta autoestima, la tiene muy baja, ¿no? Igual que sabemos que cuando alguien va por ahí avasallando, gritando, pegando, siendo violento, lo que tiene es complejo de inferioridad, no de superioridad. El que tiene complejo de inferioridad es tímido, o sea, está callado, ignora incluso, o sea, desprecia a lo mejor al otro, pero es Ujú. el que tiene autoestima es un tipo que sabe que el valor que tiene es un valor que le han dado, es un don y que tiene que administrar bien y él, claro que tiene talentos, claro que tiene dones, claro, prestados, regalados, pero que tiene que poner en funcionamiento y solo él puede poner en funcionamiento. Si no se lo tiene creído, es imposible que tenga confianza, seguridad y tire para adelante, ¿no? Y ayuda a Ya muchos, ves, ¿no? pero eso lo aprendemos ¿no? Se nos inculca en casa con nuestros padres, que una de las cosas que dices bueno, en tus vídeos y en tus libros es que a los chavales hay que educarles más en lo positivo, ¿no? Recalcando lo bueno que hacen que lo malo, que a lo mejor nos sale más lo malo, ¿no? No hagas esto, deja esto. Y lo positivo como que lo obviamos. En España sobre todo, o sea, es decir, los latinos, creo yo que en general, pero es muy común que seamos muy negativos hablando. Nos preocupa mucho lo que va mal de nuestros hijos y sin darnos cuenta se nos ha olvidado decirle lo mucho que sabemos que hace bien las cosas y las muchas veces que lo hace y no le estamos recordando positivo o pasamos a un extremo, ¿no? Entonces solo decimos cosas positivas y dulcificamos los errores cuando, bueno, al contrario, o sea, es decir, es que engrandece al ser humano como meter la pata y sacarla, ¿no? O sea, esto no es la vida misma. Pero sí que es verdad que tenemos que ser mucho más positivos y nosotros tenemos que tener también un poquito más de autoestima, ¿no? Es decir, agarrarnos a lo que realmente valemos. O sea, no valemos por los resultados, sino valemos por quiénes somos y por quién hemos sido creados, ¿no? Y ahí es donde está nuestro valor. Y ese valor no nos puede quitar nadie, da igual el resultado que tengamos. Da igual que es lo bonito que tiene, por ejemplo, la celebración de los cumpleaños, los Reyes Magos. Es decir, hay momentos en nuestra vida familiar donde da igual el resultado que llevemos, da igual cómo estemos económicamente, da igual si hayamos metido mucho la pata durante el año, da igual que nuestro comportamiento incluso haya sido malo, pero siempre hay un motivo para celebrar que hemos nacido, que es lo que celebramos en un cumpleaños, para celebrar el nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos en Navidad, para los Reyes Magos, que lo que celebramos también es el don de todos. O sea, es decir, necesitamos aprovechar, o sea, lo que sí vale en nosotros, que no suelen ser lo que nosotros hacemos, ¿no?
Ujú. Así, dos preguntas en una. ¿Qué es lo que más socava la autoestima? ¿Lo que más tira, la hace, ¿no? La destruye o la deforma? Ujú. Y luego lo segundo sería, una persona que tenga pues, distorsionada la autoestima, ¿cómo trabajarla? ¿No? Como, Sí, sí, la sí, sí. propia y la ajena, digamos. Si quieres, empiezas por lo de eso, Sí, ¿qué es lo bueno, que más... es la misma. O sea, si lo hacemos en la ajena, pues tiene un resultado eh, pues más fácil, más directo. Pero cuando nos falta alguien que nos ayude a nosotros a subir la autoestima, porque es verdad que la autoestima depende, ¿no?, de lo que oigamos, que nos dicen, del concepto que creamos que tiene, pero a falta de otro podemos subir nuestra propia autoestima de alguna forma, ¿no? Siempre es mejor sobre otro, evidentemente, pero se hace del mismo modo. Lo que socava es, uno, creerse, intentar controlarlo todo, o sea, creer que las cosas van bien si nosotros actuamos bien. Hay una idea equivocada que es creer que el futuro depende de lo que hagamos ahora. Y esto no es verdad. Hay 50.000 Vaya, intervenciones providenciales, ¿no? O sí, sea, que no tienen. O sea, que uno dice, bueno, pero yo lo hice bien, ¿no? eso Me acuerdo libera de un chaval. bastante, ¿no? Claro, me acuerdo de un chaval de 25 años desesperado porque la mujer de su vida, la que él creía que era la mujer de su vida, había hecho todo bien, se la había quedado, había preparado el momento, había todo para pedirle salir, le había dicho que no, ¿no? Y entonces él decía, pero si lo he hecho todo bien, y digo, ya, ya, pero es que ella ha dicho que no. Y dice, pero es que no puede ser, o sea, tienes que decirme cómo lo consigo. Digo, pero es que no te enteras, o sea, no puedes tener. Entonces el autocontrol, la evasión de los problemas, no aprender a superar problemas, es decir, ser sobreprotegido, que te arreglen los problemas los demás, los padres los primeros, luego el propio colegio, etcétera. O sea, que no te prepares para superar obstáculos, ¿no? Para descubrir que la vida está bien cuando es imperfecta también, ¿no? Y que la gente, las relaciones personales también son imperfectas. Eso es lo que socava la autoestima. ¿Y cómo subirla? Yo diría, un consejo que suelo dar es, hagamos una lista, vamos a suponer que queremos subir la autoestima a alguien, hagamos una lista de 35 cosas buenas que tiene. 35 porque los 10 primeros son tópicos. Entonces Sí, tenemos sí, que eso. llegar, eso, porque decimos, es buena persona. Dice, bueno, vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿No? O sea, eso no se lo cree nadie. O sea, buena persona, ¿qué es? O sea, todo el mundo Todo el por ser mundo. persona, claro, por ser persona ya es buena persona, ¿no? Esto es como, pero un alumno, con tal de que esté matriculado en un centro escolar, ya es alumno, no hay buenos alumnos, malos alumnos, ¿no? Entonces todas las personas son buenas personas, ¿no? Bien, pero tenemos que ir a 35 cosas que pensamos sobre nuestro hijo, por ejemplo, o nuestro marido, nuestra mujer, o sobre nosotros si no tenemos nadie que lo pueda hacer, ¿no? Y esas 35 cosas, la clave está en que cuando veamos alguna de ellas, veamos a un gesto que la confirma, tenemos que decirle, oye, antes de que pasen 24 horas de gesto para que se acuerde claramente de que lo hizo, es decirle, oye, mira, has hecho este gesto, es muy importante que digamos el gesto más que la cualidad, o sea, este gesto lo has hecho porque eres generoso, ¿no? O este gesto lo has hecho, pueden ser en esas 35 cosas más profundas o más superficiales, ¿no? Es decir, este has hecho porque eres educado, esto es porque eres inteligente, o sea, le decimos el gesto y la cualidad que confirma el gesto, Ujú. y luego le decimos, en tercer lugar, que esa cualidad ya la tiene para siempre, porque cuando alguien ha pasado sobre todo la barrera de los 9 años, que es cuando empieza ahora la adolescencia, él ya tiende a ser así siempre. La personalidad se va construyendo hasta los 12, pero él va a ser así. Es decir, si es generoso ahora, va a seguir siendo generoso, ¿no? Si sobre todo lo cultiva. Pero él es una virtud, ¿no? Es decir, si ya ha empezado a tener. Ujú. Pero entonces le decimos, este es el gesto, esta es la cualidad, lo vas a tener tú, es decir, cuando seas mayor, la gente generosa es más fácil quererla, vas a tener mejores amigos, vas a querer más, vas a disfrutar más de la vida, vas a ser más feliz, ¿no? Ujú. Por tanto, le estamos diciendo que no solo nos beneficiamos nosotros de que él sea generoso dentro de la casa, sino que es una cosa que se lleva a él y que es una relación también, y que en la relación con Dios también, o sea, Ujú. explicarle que esto es una cuestión de adulto y que va a ser para siempre. Y por Sí. último, que nos encanta que sea así, ¿no? O sea, si Ujú. decimos eso, el niño sube un escalón de autoestima, y si lo hacemos en 35 escalones, pues el niño tiene una autoestima absolutamente, bueno, consolidada, ¿no? Ujú. Em,
Bueno, yo soy de la generación como dice Marian Rojas, yo soy del aguantoformo. ¿Vale? Que me gusta Sí, mucho esa expresión, ¿no? De aguantoformo es hay que aguantar y punto. O sea, esto sí, se hace porque se hace y punto, ¿no? sí, Y ahora estamos en la generación contraria, ¿no? Que es que va por encima o por delante el bienestar de la criatura, del niño o del sí, chaval, ¿no? Del sí, estudiante, que la norma. Entonces, como que mm, antes era la norma por encima de todo y esto se cumple y se hace así y se sí, está como sea, ¿no? sí, Y ya está, te cueste lo que te cueste y ahora es todo lo contrario, ¿no? Que tú tienes que estar bien y la norma se aplica en tanto en cuanto no te haga sufrir, ¿no? sí, 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 Sea, sí, pues, por ejemplo, un detalle tonto, pero uno de tantos. Me acuerdo que en mi casa, cuando había visitas y comíamos todos juntos, o sea, con la visita, porque siempre hemos comido juntos, ujú, nosotros nunca nos levantábamos de la mesa hasta que los mayores no se levantaban. sí, Aunque nos parecía la conversación, nos parecía un turren, pero había que estar en la mesa, no nos levantábamos, ahí sí, estábamos, ¿no? sí, Hasta si la sobremesa era larga y tal. Ahora, pues todo lo contrario, ahora a lo mejor ni comen, ¿no? Es como, claro. entonces es como son dos criterios distintos absolutamente. Mm, sí, sí, sí. Habrá un punto medio en algún sitio, ¿no? O para Bueno, hacer. hombre, claro, o sea, sobre todo, bueno, el punto medio es el horizonte, realmente, o sea, uno es nuestro labor como padres, o sea, hay que tener en cuenta que nosotros si hacemos felices a nuestros hijos, lo seremos nosotros, es imposible ser feliz si no hacemos felices a la gente que más queremos, ¿no? Y ellos tampoco pueden ser felices si no lo somos, o sea, que vamos a buscar la felicidad, pero el objetivo de un padre no es que su hijo tenga una vida cómoda, una vida sin sufrimiento, una vida sin dificultades. Al contrario, esto nunca se puede dar en la vida real. La vida real siempre tiene problemas, ¿no? Y nuestro objetivo es que tenga una vida feliz, no una vida cómoda. Y para una vida Ujú, feliz hay que superar muchos obstáculos, especialmente los pequeños. Obedecer y ser generoso se ha convertido en las dos claves fundamentales ahora mismo que educar, ¿no? Enseñarles ujú, a obedecer libremente es una de las claves del ser humano actual. Es decir, lo hace, yo muchas veces les explico a los adolescentes incluso de primaria, ¿no? El explicarle algo que les llama la atención, y a mí me llama la atención que casi lo haga, el llamarle la atención que cuando uno obedece, lo que está demostrando es personalidad. Es decir, no tiene que demostrar que tiene una identidad nueva. Puede hacer caso a su padre porque le quiere y punto, y ya está, ¿no? Dos, porque se fía de él. Tres, porque se complica la vida, ¿no? Es decir, una vez me preguntó un hijo mío, papá, ¿por qué has hecho caso a esto cuando no, porque íbamos para una dirección y era para otra? ¿Por qué has hecho caso? Digo, porque es muchísimo más descomplicado hacer caso a quien quieres, porque al final, si hay que rectificar, se rectifica, ¿no? Y por descomplicación, por, por generosidad, ¿no? En definitiva, por madurez. Es decir, cuando le explicas a alguien que obedecemos por cariño, por generosidad, por madurez y por servicio, en definitiva también, ¿no? Es decir, por madurez y por personalidad, entonces cuando dices, vale, entonces sí me apunto a la obediencia, porque habíamos vendido que la obediencia era como el sumiso, el que no tenía todavía personalidad, el que todavía era un niño chico que solo tenía que obedecer. O sea, sí hay que explicarle a los niños, sobre todo a partir de 3 años, que tienen que obedecer porque ya son mayores, no que tienen que obedecer porque todavía son niños chicos, ¿no? Y ujú. entonces es que verdad se convierte en un aprendizaje de la vida con dificultades, que es lo que hay que hacer. O sea, hay que buscar las dificultades que tiene toda la vida, no quitárselas a los hijos del medio, no resolverlas nosotros porque son las suyas y son las que ellos tienen que aprender. Si hacemos eso, es perfecto. Ese es el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto es, chaval, obedece, chaval, aguántate en cuanto que soporta las contrariedades, ¿no? Porque va a haber siempre y cada vez te importarán menos y cada vez estarás más fuerte para contrariedades mayores que son las que probablemente te hagan crecer más, ¿no? Ujú. No está. ¿Cómo está? Bueno, antes de nada, tenía una pregunta en la cabeza, pero antes, para un chaval ya de veintitantos, 30 años, ¿no? Sí, Que no le han enseñado a obedecer y que ha sido, pues sí, eso, ¿no? Un díscolo desobediente, sí, o como sí, sí, quieras. sí, sí. ¿Hay tiempo o ya está Buah, todo? en educación, absolutamente cualquier día es el perfecto para empezar lo que no se hizo y hubo que hacerlo.
O sea, da O que haya tenido exactamente la igual. adolescencia peor de la historia. Bueno, exactamente igual. El ser humano está vivo porque todavía puede mejorar, ¿no? Es decir, Ujú. da igual que tenga 50 años. Vamos a poner un ejemplo. O sea, hay un niño en el parque, yo recuerdo todavía, me impactó, un niño pues tendría 4 añitos, 5 añitos, y estaba con su abuelo, y su abuelo se metió el dedo en la nariz, ¿no? Y le dijo el niño, abuelo, no te metas el dedo en la nariz, que eso no se hace. Y el abuelo dejó de meterse el dedo en la nariz, ¿no? O sea, a cualquier edad se puede educar uno, o sea, no hay ningún problema. Lo que hay que empezar a educarlo. O sea, hay que decir, bueno, ¿qué haríamos si tuviera 7 años? Si tuviera 3 años, ¿no? De 3 a 7 es cuando mejor educar esto, pero ¿cuándo tendríamos, o sea, qué haríamos? Dice, bueno, pues le enseñaríamos así. Dice, bien, pues cambiemos las formas a la edad que tenga el hijo, porque las formas sí que pueden cambiar, ¿no? La forma de decir, o la insistencia, la cara que le ponemos, de acuerdo, demos un poquito más de margen, pero o sea, empecemos a hacer lo mismo, porque funciona siempre. El ser humano, Ujú. o sea, sí es, bueno, necesita ser educado para poder ser feliz, ¿no? Se necesita aprender cómo es la vida real, que eso es la educación también, en definitiva. Enseñémosle a querer, ¿no? Enseñémosle a que no es el centro y a superar problemas porque las cosas están bien y lo que hace falta es simplemente aprovecharlas bien y agarrarse a lo que realmente es verdad, ¿no? Y entonces yo creo que en cualquier momento, con 26, 27, también tenemos que saber que la adolescencia empieza a los 9 y no acaba hasta los 45, ¿eh? Y entonces, Ah, esto yo quiere la decir, pasaba entonces. bueno, pues hace poco, creo, ¿eh? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que es que con alguien con 26, 27 es unos 12 años de la edad que tenía su padre cuando en otra generación. O sea, es decir, que esto ha cambiado bastante, entonces por supuestísimo que hay muchísimas más oportunidades con 26, 28 años de educar, Mm. incluso lo que parece que no, ¿no? A veces es mejor, o sea, es más fácil educar a un niño mayor que pequeño, ¿eh? Aunque la gente suele decir lo contrario, pero el mayor también tiene uno, ha sufrido eh, muchos, muchos desastres, ¿no? Es decir, Mm. ahí me decía un chaval de 24 años, cuando mi madre me decía de pequeño que tenía que ser ordenado, la verdad es que no lo entendía. Ahora empiezo a entenderlo. No lo soy todavía, pero ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Porque sí que lo quiero, ¿no? Es Ujú. decir, que esto también es verdad. Tomas en Cada, valor. cada momento es el perfecto. Yo estoy en un colegio aquí en el pueblo donde estoy y Uh -huh. entonces una de las cosas que veo, bueno, y luego de mis amigos y la experiencia, pero bueno, una de las cosas que veo es que yo creo que nadie en principio, o sea, de la masa, de lo genérico, tiene la idea de que ha sido mal educado, ¿no? O sea, yo creo que Sí, porque lo has visto siempre. porque todo el mundo ha sido mal educado, es verdad. O sea, que Yo creo que nadie tiene, o sea, mis padres me han educado fatal, o sea, no sé que es una cosa extrema y tal, pero en principio, yo qué sé, pues a lo mejor vemos ya, manías sí. o cosas, pero o sea, la idea de me han educado mal en aquí o allá, no, porque es tan cercano el patrón o tan Bueno, y para cercano que sea el... soportable, vamos, tampoco. Claro, pues entonces la gente no lo ve, entonces dices, Sí, claro, y la sí, cuestión es, ¿cómo podemos saber? A lo mejor, porque yo voy a casa de no sé quién sí, o vienen a mi casa, me da igual, y a sí, la gente le puede chocar algo. Y dice, "Oh, esto que fíjate sí, cómo lo tiene, o lo que ha dicho, cómo le ha tratado, cómo lo ha puesto, cómo, yo qué sé, ¿no? sí. Entonces, claro, ¿cómo podríamos saber si estamos educando bien? Porque, claro, nadie va a decir, oye, ve a mi casa y chequéame todo lo que hago con mi hijo y a ver si lo estoy haciendo bien. Sí. Yo ¿cómo puedo tener un criterio de yo cómo si estoy acertando con la educación? O sea, habría dos criterios que la educación se ve más tarde, ¿no? O sea, es decir, la educación tiene dos, podríamos poner, o sea, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Es como un campo que tú siembras y luego crece bastante después, ¿no? O sea, es decir, que Ese es el también hay que problema, tener, porque si ves eso es, digamos, si vas a ver los efectos de la mala educación dentro de 5 años, cada vez, claro, te la sí. estás. No, bueno, sí, pero es más bien al revés. O sea, la mala educación se nota rápidamente. La Ajá. educación, es que no hay ni mala ni buena educación. O sea, hay buena educación o no educación. No hay mala educación, ¿eh? O sea, un Ujú. niño o está educado, pues esto es como el frío, el calor, o el mal o el bien, ¿no? Es decir, o hay bien o hay ausencia de bien, pues o uno está educado o simplemente hay ausencia de educación, ¿no? Entonces, la ausencia de educación es muy llamativa. Se ve con 3 4 años perfectamente y dice, pues este niño está muy mal educado.
aunque todavía es lógico que el bien educado todavía está por hacer, ¿no? O sea, nuestro objetivo no es tener niños muy bien, que se porten muy bien, porque hay que entender que una cosa es la educación, otra el comportamiento. Hay gente que se comporta mal y es muy buena por dentro y hay que darle tiempo a la madurez y ya madurarán, ¿no? Y ya se organizarán, están buscando todavía su sitio. Y hay gente que se porta muy bien y por detrás no lo son. Es decir, que ¿no? Hay gente que el comportamiento no es precisamente o sea, el alma humana es mucho más profundo, ¿no? Que esto. Entonces, sí que tenemos que tener, uno, paciencia porque las cosas pueden no verse. La propia preocupación, el que uno diga, creo que mi hijo está mal educado, eso es un buen síntoma. Si lo que solemos, salvo que tenga 45 ya, ¿no? Pero si solemos decir, no, mi hijo está muy bien educado, es que lo que se comporta muy bien, pero tenemos que mirar si por dentro la cosa va bien, ¿no? Es decir, que esto normalmente, o sea, acordémonos de un tapiz. Nosotros solemos ver el tapiz por la parte que está mal, ¿no? Solo Dios lo ve por la parte correcta, entonces nosotros podemos decir, bueno, mi casa es un desastre. Llego a mi casa, los niños se mueven, todo está, pues esto puede estar muy bien, ¿no? Porque puede indicar libertad, viveza, ¿no? O podemos ir a una casa en que todo está absolutamente correcto porque hemos educado que lo más importante es la decoración más que los hijos, ¿no? O sea, no le hemos enseñado que el orden lo exigimos en una habitación porque lo importante es que él sea ordenado, no que la habitación esté ordenada. ¿No? Entonces, sin darnos cuenta, hemos podido crear. Pero yo diría, a ver, es muy sencillo saber si un niño está educado o mal educado, porque la educación no abunda. Y entonces es muy fácil ver gente muy mal educada, ver adultos muy mal educados que han llegado a ser padres. ¿No? Entonces, esto lo vemos. Yo diría que uno, hasta tener 20, 30, es difícil saber si el niño ha salido bien educado. Y hay dos síntomas, la generosidad y la alegría. ¿No? Es decir, si alguien es generoso y disfruta de la vida, no es generoso para quedar bien, para ser querido, que eso lo hace mucha gente, hacer favores para poder recibir. ¿No? Eso no es generosidad. ¿No? Le hemos enseñado cosas tan raras en los colegios también, en primaria y en infantil a los niños, por ejemplo, le hemos enseñado que para ser generoso tiene que compartir. Y dice, no, para ser generoso lo que tiene que dar. No puede recibir nada a cambio. Si deja un juguete para luego jugar con el otro, o no, o sea, ahora tú tienes Sí, que ceder para luego que él, intercambio. claro, eso es un intercambio, dice, eso es lo contrario de la generosidad, ¿no? Y por eso le choca tanto cuando le pedimos un acto de generosidad de verdad. Dice, bueno, pero ¿qué recibo a cambio? Dice, no, lo que haces es perder. O sea, tú pierdes y profundamente es cuando va cambiando las cosas, pero por fuera tú lo que has perdido. Has perdido el dinero que has entregado, has perdido el regalo que has dejado, has perdido, ¿no? Entonces sí que la generosidad y la alegría, creo yo. Dice, bueno, este chico es alegre, aunque sea serio, ¿no? Pero alegre por dentro. Dice, no busca la perfección, no busca el control. ¿No? Tiene sus defectos y sobre todo mucha paciencia, porque hay virtudes que se tienen que adquirir con más tiempo. Y luego que en casa puede portarse peor. Hay que ver a nuestros hijos fuera. Es decir, si un niño se porta bien en casa de unos vecinos, es que ese niño está bien educado. ¿Eh? Porque nadie se portaría bien pues, si no sabe cómo hacerlo. Entonces no nos debe preocupar tanto que en casa esté llamando la atención por otros motivos. ¿No? O sea, de aquí, o sea, a modo de apunte, lo que cita antes de Ratzinger, ¿no? Como Sí, Ratzinger habla de cómo tenemos que como vencer el egoísmo y descubrir, ¿no? Y que sí, es descubrir a uno mismo, el amor a uno mismo. sí, Entonces acaba diciendo, efectivamente, su conclusión es la alegría como parte de, ¿no? Uno tiene que desprender esa alegría, ¿no? De haberse claro. descubierto y haber descubierto. Esa es como la conclusión que saca él, ¿no? O sea que... Bueno, claro, es la alegría, o sea, descubrirse, darse cuenta que uno tiene muchas virtudes, muchos defectos. O sea, Mm, las virtudes son regaladas y los defectos son propios, ¿no? Entonces, mm, uno lo que ya llena de alegría y lo que llena de esperanza es que no depende de que tú seas bueno, depende, o sea, depende que hagas cosas buenas, ¿no? Pero es decir, no depende de tu calidad, sino de la calidad de quien te ama. Entonces, cuando realmente tú te sientes muy feliz, es cuando
te das cuenta que eres más querido de lo que mereces. O sea, descubrir, mira, pues esto es lo que hay. O sea, yo soy así. O sea, veo mi vida y dices, jo, qué tío más imperfecto. Y aún así, Dios me sigue queriendo enormemente, mi mujer me quiere, mis hijos me quieren, pero si parece asombroso que me sigan queriendo con lo Ujú, defectuoso que soy. Lo que pasa es que sí intento quererles, ¿no? Pero lo defectuoso que soy, eso no lo quita nadie, incluso lo va agrandando con el tiempo. Es decir, ujú. yo creo que la clave, por eso descubrirse es tan clave, ¿no? Es decir, porque es descubrirse con sus miserias, con sus Es un defectos. regalo. El amor es un regalazo, entonces que no se puede Eso es. comprar, que no se puede Claro, que no es porque tú lo valgas, disimular. Sí, es no, porque no, no tú, se puede disimular con la educación, ni se puede. Nada, mira, es un claro, regalazo eso es y un cuanto regalo. más Entonces, auténtico sea uno mismo, ¿no? Cara a claro. Dios o Y por cara eso con no los se demás. hunde uno cuando se descubre los defectos, porque sabe dónde tiene que agarrar, ¿no? Mm, Los católicos esto lo tenemos bastante fácil, bueno, bastante fácil de entender, ¿no? Luego la vida es complicada siempre, pero con la confesión, ¿no? De decir, bueno, es que no importa que tú seas pecador, es que ya encima te dicen, no, todo el mundo lo es. Y dice, bueno, pues esto sí que es chulo, ¿no? Es decir, no importa, entonces es pecador, pero tienes que darte cuenta y de conocerte como ujú. tal, y entonces es cuando es cuando te llega la alegría, te deja todo tranquilo porque sabes que tienes que hacer, sabes cuál es tu sitio, y sabes lo que Sí. tienes que intentar, lo que tienes que luchar, independientemente de tu valía, ¿no? Aquí una anécdota que me hizo mucha gracia has hablado de la generosidad, la alegría, ¿no? Como los Sí, termómetros sí, de una buena educación. Y entonces me acuerdo que me contaba un chavalín, o un amigo mío, ¿no? Su sobrino, con 9 años les pusieron un vídeo de las misiones, entonces que los sí, niños de no sé dónde, de Chad o lo que sea, pues que no sí, tenían nada, nada, nada es nada, ¿no? sí. Entonces fue a casa y mamá, que no tiene nada, de nada, nada y tal, no sé qué. Y entonces no tiene ni para dibujar. Bueno, pues coge los rotuladores o los lapiceros Sí, de colores y entonces yo, sí, sí, te los regaló todos, ¿no? Tenía un sí, estuche enorme de colorines, todos, sí. ¿eh? Te los regaló orgullosísimo, me pasaron 2 semanas, 3 semanas y fue, y, oye, para dibujar, que no tenía, los había regalado, Claro, claro, ¿no? Y claro, entonces, claro. oh, pues claro, le dijo la madre, pues sabes que se los has dado al niño de esa, entonces el niño lo que se le escapó fue un Claro, taco, ¿no? Y digo, claro. bueno, ese es el No, precio pero de... ahí justo al decir el taco es cuando descubrimos que se está educando. Es decir, si dijera, es verdad, qué bien que los niños, diría, bueno, esto es un queda bien, ¿no? Ujú, Cuando él dice el taco, él dice, oye, esto cuesta. O sea, esto de desprenderse de mis rotuladores, pasado el tiempo, es decir, pasado el impulso emotivo, sí. la realidad es que me he quedado sin rotuladores. Y ahí la madre lo Ujú, hizo perfectamente. ¿Por qué no le dijo, bueno, hijo, como has sido generoso, te compraré otros, que es lo que suele hacer la mayoría? Porque no sí. quiero verte sufrir sin rotuladores. No quiero que tú seas generoso, porque si eres generoso, le pasa a muchas suegras, a muchas nueras, ¿no? Muchos, si eres generoso, vas a perder. Cuando es al revés, si eres generoso vas a ganar. Entonces la madre lo hizo muy bien y el niño enfadándose lo hizo mejor todavía. Dice, te enfadas, sufres y te quedas sin rotuladores. Y aprendes Mm, que esto es lo que tenías que hacer. O sea, tenías que haberlo entregado y lo que tienes que hacer es soportarlo, ¿no? O sea, que ujú. me parece magnífica anécdota, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál dirías en tu experiencia que es el error más común en la educación, tanto en los colegios como en las casas? Bueno, dar por inútil al hijo y al alumno, es decir, creer Ajá. que no es capaz de más, o sea, creer bueno, que esto, entonces querer suplir nosotros para que él quede bien o para no tener problemas nosotros, ¿no? O sea, muchos padres, o sea, la sobreprotección, podríamos decir, ¿no? Es decir, creemos bueno, que este chaval no va a dar más, entonces o se lo ponemos más fácil o tenemos problemas nosotros. Esa es la realidad que hay detrás. Detrás de un padre sobreprotector es un padre cómodo, ¿no? Es un padre que no afronta los problemas, o sea, no se pueden, no puede soportar la imperfección de sus hijos y no puede soportar que no hagan las cosas más rápido, que estén mal hechas, que la hagan a su modo. ¿No? Tienen que hacerlos ellos porque si no, no estarán bien, ¿no? Entonces yo creo que ese es el error más común, es no contar con la grandeza de los hijos, ¿no? Es que son personas independientes, son grandes, con los alumnos igual. Yo tengo la suerte de dar en la ESO y también en la universidad, que es exactamente igual, son adolescentes, ya lo hemos dicho, ¿no? Ujú. Y dices, bueno, es que la grandeza de cada individuo es inmensa, ¿no?
y hay que confiar en ellos y, bueno, mirarlos con los ojos que le miraría Dios si fuera el maestro, en el caso de la escuela, o si Ujú. fuera Dios o San José, si lo queremos ver más cerca, ¿no? ¿Cuál es dónde estaría el equilibrio a la hora de exigir a un chaval, ¿no? Que no se le exija de más, que no Sí. se le exija y se le Mm. abrume, y el equilibrio de, bueno, está dando todo lo que da y ya está, ¿no? O sea, ¿cómo podemos Bueno, llegar claro, ahí? o sea, Y digo, no estoy solo pensando en los sí. estudios, ojo, No, no, estoy claro, claro. pensando Claro. en virtudes, en generosidad, Sí, en laboriosidad, en mil virtudes distintas, sí. ¿no? Se le puede exigir, o sea, la exigencia le gusta al ser humano, ¿no? O sea, el ser humano está diseñado de tal forma que aspira a lo más grande, aspira a lo ideal. O sea, el padre tiene que demostrarle al hijo, hablando serio, es decir, aunque tenga 3 años, le habla muy serio, aunque tenga mayor serio, no es enfadado, ¿eh? No tiene nada que ver, sino en serio que Ajá, le habla como si fuera una persona mayor, es decir, como una persona capaz de dar mucho más, ¿no? Entonces le habla y le dice, con serenidad, o sea, la autoridad hay que hacerla con más serenidad ahora que nunca, ¿eh? O sea, hay que estar menos enfadado cuando mandamos, ¿eh? Entonces, con serenidad le decimos, mire, hijo, esto yo no sé si a tu edad corresponde, creo que a lo mejor no, porque hay gente muy, muy infantil a tu edad, hay gente, pero yo creo que tú sí puedes dar esto, ¿no? Y yo te lo propongo y yo te lo exijo y yo te lo mando por eso, porque creo que puedes darlo. No le explicamos tanto los cómo como el qué tiene que hacer, ¿no? Los cómo dejémoslo que ahí la libertad funcione mejor, ¿no? Le decimos qué tiene que hacer. Imaginemos que todos nuestros hijos tienen al menos 2 años más en la cabeza, porque así acertamos más, y le exigimos cosas. Le podemos exigir a un niño con 5 o 6 años lo que queramos, ¿no? Le podemos exigir que haga su cama. Lo hará mal, pero le podemos decir, mira, que cada uno hace su cama, porque es de mayores, o sea, es de maduros, y eso el ser humano le gusta más. A los alumnos y a los hijos, lo que le gusta es que el profesor crea que él es especial y puede mucho, no que es vulgar y como no puede mucho, yo le rebajo la exigencia. Inmediatamente por comodidad nos cogerá la no exigencia, pero no le satisfará nada. A ellos lo que les satisface es que su padre, su madre, su profesor, su profesora están muy satisfechos con él personalmente. Y eso es vamos, eso hace que la gente dé lo mejor de sí mismo, ¿no? ujú. Sí, una de las cosas que veo, o sea, has dicho de pensar que tiene 2 años más, generalmente, y creo que la gente hace justo lo contrario, ¿no? Tratarles como si tuvieran menos. Hombre, cuando tiene Entonces 30 ahí años parte, incluso, ¿no? si le tratas como si tuviera menos, y Sí. claro, ahí está parte del jaleo, ¿no? Ujú. Luego Siempre es el por tema de, comodidad nuestra, ¿eh? O sea, porque lo único que quiere es eficacia y punto, bueno, ¿no? es que claro, le pasa mucho a las madres y a los padres, ¿no? O sea, queremos tratarlo como si fueran más pequeños porque es mucho más comprometido a tratarlo como adulto, ¿no? Y queremos que sea nuestro niño donde nosotros lo teníamos más o menos controlado y donde todo estaba bien. Y ahora la vida se nos ha escapado entre las manos, no podemos controlar nada, ya no, ya depende mucho de otras cosas, ya depende entonces ahí nos da un poco de miedo y queremos volver a controlar las cosas, ¿no? Pero Ujú, es un complejo que tenemos que superar porque esa es la grandeza también de la libertad de cada hijo. Nosotros no somos su persona, es decir, no podemos, son personas independientes, son personas que tienen un sentido por sí mismas, son personas libres y lo de la libertad de los hijos es lo más difícil de educar, ¿no? En- ujú. y esto es lo que compromete y por eso se pone nervioso. Pero vamos, es la lucha del padre. Es que hay que tener en cuenta que el padre tiene una edad muy mala, ¿eh? Que el padre y la madre también están metidos en una cultura donde le gustaría también controlar todo y ya no pueden. Antiguamente era más fácil porque estaban Ujú. más alejados, ¿no? Oye, en un caso práctico, Sí, familia, yo que sé, un miércoles por la tarde, noche, después de trabajo, de estrés, de tal, de que hay un problema que se arrastra, o de estudios, o de disciplina, ¿no? De sí, horarios de casa, o sí, no sé qué, que entonces es cuando empiezan los gritos y por ahí está, sí, ¡tapi! Se desmadra todo. sí, Eso es lo que quizá nosotros, como bien has dicho, ¿no? Como hispanos latinos, nos va el grito, ya está bien, sí, tal, el grito del cielo. sí, Lo adecuado, ¿qué sería? sí.
A ver, vamos a decir lo adecuado y luego El eso es. silencio Es decir, sepulcral es no decir nada y que se note que estoy enfadado y ya vas a ver. O, a ver. sí, 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 sí. O sea, decir, a ver, es verdad que tenemos que darle seguridad a nuestros hijos sobre lo que hay que hacer y lo que no. Por tanto, no depende de nuestras emociones. No es que como estamos enfadados tiene que recoger el cuarto, ¿no? O sea, no como estamos enfadados, pues como no venga a cenar, pues se va a quedar sin cenar. No, no, no es nuestro enfado el que provoca que tenga que hacer algo, sino su deber, ¿no? O sea, su compromiso, sus obligaciones. Entonces, por eso, cuanto menos enfadados estemos, mejor. Cuanto menos gritemos, es más fácil obedecer. Sabemos que la forma que mandamos las cosas tiene mucho que ver con la desobediencia. O sea, debemos, lo ideal, vamos a decir lo ideal, y luego lo que va a pasar en la realidad. Lo ideal sería, si tenemos un miércoles, incluso ha habido algo que creemos que ya es una cosa más seria, que es que tenemos que parar aquí el asunto, pues hay que ponerse más sereno en cuanto menos, hacer menos aspavientos, gritar menos, cuanto más bajas la voz, más importante es lo que tienes que decir. Y entonces Ujú, miramos a nuestro hijo y le decimos, mire hijo, esto es lo que tienes que hacer, tú puedes ser obediente o desobediente, pero esto es lo que tienes que hacer. Te tiene que estar muy claro lo que le estamos diciendo. Y si podemos, decimos las consecuencias que va a haber si no lo hace, las consecuencias, si no cambia, por ejemplo, si es algo que ha hecho ya mal, pues no, si no rectifica, las consecuencias negativas que hay, las consecuencias positivas que hay, que son las únicas que tenemos que asegurar, pero lo demás es solo dejarle que él elija. Nosotros hemos dicho, esto es lo que hay que hacer y esto no cambia, ¿no? Le hemos dicho, y tienes que hacer esto, y él sigue sin hacerlo, incluso sigue retándonos, provocándonos, que es parte de lo que tiene que hacer un adolescente que está aprendiendo a vivir y es como un sparring del boxeo. Con su ujú. entrenador está pegándole y a veces nos pega fuerte, pero nos pega porque está aprendiendo a defenderse, está aprendiendo, está intentando zafarse de las obligaciones y se encuentra con un padre y una madre que le dice, no, las obligaciones siguen siendo las mismas. Y dice él, pues yo no quiero hacerlas. Y dices, de acuerdo, es una cosa tuya, pero yo te sigo mandando. Mi labor de padre y madre ya la estoy cumpliendo, que es Ujú. exigiéndotelo, aunque me cuesta. Y tú ahora tienes que ser buen hijo o mal hijo, esto ya es una cuestión tuya, ¿no? O Es sea, decir, tenemos esto que ser quiere serenos. decir Sí, No, esto quiere decir que esto tiene que ocurrir cuando bueno, hay algo que, una situación que se está yendo de madre. sí, Quiere decir que aunque nosotros, yo qué sé, ¿no? Lleguemos a casa pletóricos de alegría porque nos ha ido sí, muy bien la jornada, etcétera, y "Buah, da igual, ¿no? Es precisamente cuando tenemos que reprimir nuestro ¿no? bienestar porque nos ha ido muy bien el trabajo o lo que sea, y sí, decir, no, no, entonces es como situarnos y decir, no, ah, pues ahora claro. tengo que cortarme a mí mismo y decir, mira, esto se exige, se pide con Dejar las cosas tranquilidad. claras. O sea, es decir, ¿cuáles son las normas claras que hay que hacer? Porque eso es lo que da mucha seguridad al niño, aunque no haga caso. O sea, eso no es para que obedezca, eso es para que se eduque. ¿Eh? Obedecerá o no en función de muchas más cosas. Pero cuando le decimos, mire, venimos muy eufóricos, como tú dices, ¿no? O el niño ha dicho una palabrota y nos ha hecho bastante gracia, ¿no? Y dice, bueno, es el momento de decirle esto es gracioso, no es gracioso. Y dice, bueno, pues hay que reprimirse un poco, pero sobre todo porque lo que tenemos que tener es mucho más equilibrio emocional nosotros como padres. Ahora bien, de pronto en la vida real, como decíamos, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero en la vida real, de pronto nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias emociones, ¿no? Y empieza Ujú. alguno de los dos, el padre o la madre, empieza a gritar, porque depende de caracteres y otras cosas, empieza a gritar, empieza a ponerse allí, tal, no sé qué, y bueno, no puedo aguantar más, y, bueno, y se deja llevar por las emociones. No pasa tampoco nada. ¿Por qué? Porque el niño nos conoce con nuestros defectos, sabe que eso es un defecto. Lo único que tenemos que tener claro nosotros es que lo es, ¿no? Es decir, que si hemos gritado, no hemos pasado, y dice, bueno, pues esto no es lo que tenía que haber hecho, ya está, se ha acabado, ¿no? Pero no pasa nada porque no seamos perfectos nosotros. Los padres imperfectos animan muchísimo la educación de los hijos, ¿eh? O sea, los hijos tienen que superar a los padres. Los hijos tienen una aspiración, que yo creo que es un don divino, o sea, es un regalo divino que nos ha puesto, y es intentar hacer que nuestros padres estén satisfechos. O sea, Ujú. intentar hacer que Dios esté contento con nosotros. O sea, El otro intentar, día, eso sí. es. El otro día escuché una frase que me gustó mucho, que era que digamos, el fin de los hijos es redimir a los padres, ¿no? Y me pareció muy Mm, bonita la idea, ¿no? Bueno, la implicación que tiene y corregir lo que significa quererles, asumirles y además eso superarles es. y todo, ¿no? Por Me pareció eso, muy...
o sea, no importa tener defectos delante de los hijos. Pedimos perdón cuando tengamos que pedir, pero tampoco hay que pasarse mucho, ¿no? Es decir, tenemos, o sea, ellos tienen que estar en su sitio. Ellos a veces utilizan un chantaje emocional aprendido en redes sociales y en la escuela de una labor que no le corresponde. Y a veces niños pequeños, de infantil, de primaria, le dicen a su padre, papá, no debes gritar porque no se grita a los hijos. No, no caigamos en ese chantaje. Le decimos, hijo, no sé si los padres deben gritar, pero yo te grito a ti porque yo me da a mí la gana de gritarte. Y le gritas y se ha acabado, porque es imperfección. Y dice, mira, chaval, tú estás en la escala cutre de la familia y la reina es tu madre. ¿No? Entonces, si tu madre te grita, la reina ha hablado. ¿No? Y Entonces, se esto es muy acabó. importante, no perderlo de vista. ¿No? Sí, Porque señor, si, muy bien. porque si no es que se vuelven ellos los reyes y esto sí que es un problema. Pero no importa porque se nos vea los defectos. Una vez me dijo un hijo mío que le dije, estás siendo muy ordenado y me dijo, papá, es que tú lo has puesto fácil porque tú no eres ordenado tanto como mamá y entonces a ti es fácil ganarte y por eso es fácil quedar bien contigo. Con mamá es imposible. O sea que eso Bueno, también tiene su cosa, ¿no? oye, cambiando un poquito de tercio, Sí, o sea, adentrándonos en el tema de la fe, y sí, por curiosidad, de todo tu trabajo, de todo lo que, bueno, conoces, ¿no? En tema de sí. educación, etcétera, ¿cuánto la fe, cuánto te ha inspirado a la hora de entender, profundizar o orientar tus estudios? O sea, no a la vida espiritual, ¿no? Sino de que Sí. como sí, sí, adentrarte en los problemas desde esta perspectiva de la caridad. Bueno, es que claro, es que te da la solución. O sea, yo no sería capaz, o sea, absolutamente todo. O sea, la fe no es una parte del ser humano, ¿no? O sea, es decir, es que es como la verdad, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto influye que haya un foco puesto para que veas lo que hay? Dice, pues, tío, o sea, pues porque se ve, ¿no? Entonces, lo bueno de la fe es que te da las pistas cuando tú no llegas, ¿no? Y entonces dice, ya sabemos que el padre, o sea, ¿cómo podemos ser buen padre? Pues cógete la vida de Jesucristo, intenta imitarla, cógete la vida de San José, intenta imitarla, y coge lo que hace Dios Padre. Dice, pues te perdona y luego ¿qué hace después de perdonarte? Pues seguir confiando en ti. Y luego ¿qué hace? Pues darte más oportunidades. Y luego ¿qué hace? Pues exactamente. Entonces ya sabemos con esto lo que tenemos que hacer como padre de hijos, ¿no? Es decir, que por supuesto te da todas las pistas, ¿no? O sea, no es un añadido, esto es estas dos pistas. Hay gente que, o sea, que puede creer que la fe te da fuerza, es como una gasolinera que te da gasolina y dice, bueno, no, no, es que es el motor, la gasolina, los faros, el coche, el volante y todo, ¿no? Y la Entonces, dirección, sí. claro, dice, bueno, es que si no, dice, bueno, lo aplicaría, lo que pasa es que aplicado en educación como, y en todo lo que tiene que ver con personas, pues es que se ve muy plásticamente, como un médico, ¿no? Pues a lo mejor el traumatólogo lo ve menos que el que está con paliativos, pues evidentemente es que, todo lo que es trabajar con el ser humano es donde se ve más claramente que esto de la fe no está en algo que yo adopto, sino que esto es la vida, o sea, la fe simplemente es ver las cosas, ¿no? Y entonces Ujú. a veces no se ve, pero ya está. Y en educación, pues me parece súper clave, pero como profesor también. O sea, yo Sí, cuando sí. Me refiero cuando más a la dimensión de profesor, sí. claro, como un profesor te cae mal un universitario, yo me llevo muy bien con mis alumnos, creo, ¿no? Habría que preguntarles a ellos, pero creo que nos llevamos muy bien por lo que parece, ¿no? Y hay algunos que me cae fatal, ¿no? Y a veces se lo digo, no le digo a quién, digo, aquí hay alguien que me cae fatal, pero nunca lo notará, porque es que, porque yo estoy dispuesto a verlo, porque yo di clases de magisterio, o sea, en magisterio di clases de orientación educativa, es una de las asignaturas, y en orientación educativa pues, explico que en todas las asignaturas de magisterio lo más importante son las personas, ¿no? Entonces le explico cómo tratar a las personas y qué consiste ser persona. Entonces le digo, claro, el hecho de que un alumno sea persona hace que, vamos, yo me desviva lo que haga falta profesionalmente. Y tiene que aprobar, tengo que conseguir que aprenda muchísimo. Y tiene que decir de mí que menos mal que le di clase. Y tengo que conseguirlo. ¿Por qué? Porque eso es mi labor profesional, ¿no? Es decir, Ujú. o sea, sin fe es imposible tratar. O sea, yo no sé cómo aguantaría a algunos alumnos sin fe. No sé Sí, cómo sí. soportaría el día a día en casa también, o sea, cómo soportaría sobre todo mis defectos. O sea, Sí. me amargaría totalmente. Mi vida sería un suplicio, porque es que la realidad es muy dura.
¿no? La Ujú. realidad sin fe es absolutamente duda, y ya lo entremos cuando muchísimas veces me toca eh, tratar con alumnos que tienen problemas gordos, que tienen problemas muy serios o que se sienten, bueno, o que son muy poco queridos, o con problemas más gordos de muertes, de tragedias que no saben cómo, violaciones, no saben cómo solucionar. Y claro, la Bueno, solución está en la fe siempre. bueno, nos queda ya muy poquito. Ujú. Así como un par de pinceladas. O sea, si quisieras dar un consejo de cómo transmitir la fe en casa y en el colegio, en el trabajo, o sea, lo Sí, primero supongo que es la coherencia, sí, pero bueno, no muy sé. bien. O sea, sí, sí, o sea, hablar menos y dejar que vean cómo hacemos las cosas nosotros. A mí jamás mi padre me dijo, mi padre era pediatra y psiquiatra, y nunca me dijo que debía trabajar mucho ni que debía trabajar por la gente. O sea, que el trabajo bueno, el que se hacía cara a Dios y el que se hacía cara, o sea, que se hacía bien haciendo el trabajo, ¿no? El bien a muchos, ¿no? Eso Ujú, nunca me lo dijo, pero yo me paraba por la calle y me decía, ¡ay, tu padre tal! ¿Y qué tu padre? Estoy agradecidísimo a tu padre. Qué bueno es, qué generoso. Y yo iba tomando notas y decía, pues es que qué chulo es que te reconozcan como profesional por el bien que has hecho a las personas, ¿no? No por lo que ujú, hace jamás, casi nadie. Alguna vez sí me dijeron, acertó, salvó a mi hijo, ¿no? Pero nunca me dijo, sabía mucho de psiquiatría, sabía mucho de pediatría, siempre me dijo, salvó a mi hijo en esta situación, ¿no? O salvó a ujú. esta persona, o salvó, o sea, es decir, nunca, o sea, no hay que hablar tanto a los hijos de lo que debe hacerse, porque realmente esto es una excusa del que no lo suele hacer, ¿no? Sino demostrarle con la vida, nuestra vida, que es compatible, por ejemplo, creer en Dios y vivir en las circunstancias que estamos viviendo actuales, incluso las que sean, ¿no? De guerra o lo que sea. Es decir, cómo es compatible todo lo que creemos con la vida real, sea como sea, con la gente con la que nos encontramos. Si las personas son importantes, tenemos que hablar bien de las personas que nos cargan más, de las personas con las que sacamos menos beneficio, ¿no? O sea, valoramos a todo el mundo, si creemos en Dios, entonces no tenemos que desesperarnos, no tenemos que confiar en loterías, no tenemos que confiar en suerte, en otras capacidades, ni tenemos que confiar en que nos reconozcan lo que hacemos bien, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hablar menos los padres, ese es el gran consejo que daría, ¿no? Hablar Ujú. menos y simplemente dejar que ellos miren y se acaba. Sí. Pues ya se nos ha agotado el tiempo, Fernando. Muchísimas gracias. Yo por la gente, ¿no? Fernando tiene un montón de libros escritos, si alguno quiere profundizar. El más famoso, ¿no? Es el de Todos los niños pueden llegar a ser Einstein. Y luego hay uno que a mí me ha encantado, que es Interpretar a tu niño, que lo llenas con un montón de dibujos que han hecho niños y Sí, que luego los interpretas, ¿no? ¿Qué sí, significa sí, sí, cada dibujo para meterte en la cabeza de los niños? Cómo sí, están sí. sintiendo, entendiendo la realidad, la familia, etcétera. Me parece muy, muy curioso. Y luego, no Mm. sé si quieres dejarnos alguna como idea final o un consejo final, estaríamos encantados. Agarrémonos al ejemplo de la Virgen y a San José, lo que hacían ellos, y si lo seguimos nos salen los perfectos padres del mundo. San José a veces dicen muchos padres, pero es que San José aparece poco en el Evangelio, no se sabe muy bien las cosas que dice. Dice, bueno, pues ese es el ejemplo que tienes que aprender. Habla poco y haz caso a lo que dice la Virgen. Ya está. Pues Fernando Alberca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio María pues, el día de hoy. Y nada, pues yo os invito a todos a que lo descubráis en las redes, que está por todas partes. Encantado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, eres grande. Cuídate. Igualmente, Vale. un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós. Chao. Radio María, ¿me escucháis? Radio María.